Bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy programa revolucionario, por eso arrancamos de manera revolucionaria. No, monerías haces nomás. ¿Cuál revolucionaria? Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hoy vamos a hablar de Raúl. Es Raúl. ¿Quién es Raúl? Ya le mando un saludo a todos mis amigos que se llaman Raúl. Y hasta el cielo a mi amigo Raúl, que ya no está con nosotros. ¿Qué se ha apellidado a mi amigo Raúl? ¿Qué se ha apellidado? Ay, me he olvidado. Raúl es Raúl Castro Rus. ¿Qué se llamaba mi cuate Raúl? Ay, el Raúl palestino. Ay, se me ha olvidado. Ya. Raúl es Raúl Castro. Y si te metes con Raúl, te metes con Cuba. Estados Unidos ha cometido su última, ¿cómo podríamos llamarla? ¿Barbaridad? No. Esos sí que son vándalos. El último acto de vandalismo, no, afrenta, sí, afrenta es un insulto. La última, lo tenía que apuntar. Con chanchullo me he venido, no lo he apuntado aquí. La última, no lo tengo. Ya me va a salir, y el apellido de Raúl también me va a salir. Raúl Castro Ruz, general del ejército, general de los ejércitos libres de la patria grande. Están irrespetando los gringos la historia de Cuba. Están faltando al respeto al pueblo cubano. Hoy Venezuela es un protectorado, hoy Venezuela es una colonia y los gringos están confundiendo a Venezuela con Cuba, y Cuba no es Venezuela, Cuba es Playa Girón. Retrocedemos el reloj a abril del 61 y estamos en Playa Girón. Los gringos quieren retroceder el reloj, el calendario, a febrero del 96. Cuando el archipiélago cubano, cuando el gobierno de la Revolución Cubana se defendió ante más de, ¿cuántas dijimos ayer? 25 violaciones del espacio aéreo, las avionetangas esas que tenían los terroristas de Hermanos al Rescate, lo vimos ayer, sobrevolando La Habana, pero así casi se chocaban con los edificios. Me recuerda cuando sobrevolaban los aviones militares acá en Bolivia en el golpe en 2019. Y se reían los cuates, ¿no? Sobrevolando La Habana. ¡Ay, qué machitos somos! En fin, hoy vamos a hablar de la respuesta del gobierno y del pueblo cubano, que hoy viernes se ha echado a las calles al malecón habanero. En el malecón de La Habana, que sería más o menos como nuestro Prado paseño, ahí está la sección de intereses de los Estados Unidos. ¿Qué es la sección de intereses? Es la embajada norteamericana, pero como no hay relaciones diplomáticas, no puede haber embajadas, entonces hay sección de intereses. ¿Por qué no ha habido un golpe de Estado en Cuba desde enero del 59? Porque no hay embajada norteamericana en La Habana. ¿Por qué no hay golpes de Estado en los Estados Unidos? Porque no hay embajada de los Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Cuándo Estados Unidos va a invadir los Estados Unidos para liberarse del tirano, dictador, emperador de color naranja Donald Trump, que está violando la Constitución de Estados Unidos? Porque no se puede atacar a un país como a Irán sin el permiso de la House of Representatives. Sin el Congreso no se puede invadir un país. Y está violando los derechos humanos, y su Gestapo ICE asesina a sus propios ciudadanos. ¿Se imaginan si Estados Unidos, si otro país haría lo que hace Estados Unidos? Los gringos ya te hubieran dicho, no, dictadura, régimen autoritario. Y se imaginan si Cuba hubiera sobrevolado con 2 avionetas al mando de 4 terroristas, hubiera sobrevolado a ras el Capitolio en Washington. Por cierto, hay una réplica del Capitolio hermoso, al final del Prado, no del Prado paseño, sino del Prado en La Habana, Cuba, ahí la frontera con el barrio del Vedado. Es hermoso ese Capitolio. Pero se imaginan si cualquier país sobrevuela territorio norteamericano con terroristas y echando panfletos y echando armas. Los bajan, ¿no ven? Obvio que los bajan, pum, se acabó, los bajan.
están invadiendo nuestro espacio aéreo. Esto es una invasión, los bajamos, chacatao, se acabó el problema. Y a Raúl Castro, general del ejército cubano, ministro de Defensa en aquella época, en el 96, le han imputado y le quieren encausar y hacer un juicio en un tribunal de los Estados Unidos. Hello, prócer de la independencia cubana, segunda independencia, prócer de la patria grande, sinónimo de justicia social, sinónimo de solidaridad internacionalista, sinónimo de revolución Raúl. Si te metes con Raúl, te metes con Cuba. Raúl es Cuba. Y Cuba no es Venezuela. Cuba is not Venezuela, Marco Rubio. Ay, tenemos un video burlándose de Marco Rubio, así que quédate hasta el final. Me voy a callar porque tenemos mucho material para compartir hoy, viernes de solidaridad internacionalista, decía el poeta Roque Dalton. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Si te metes con Raúl, te metes con Cuba. Hoy arroz con frijolitos, hoy moro y cristianos, hoy gastronomía cubana con un mojito en la Floridita. El mejor ron es el ron cubano. Me van a disculpar los nicaragüenses. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. ¡Viva Cuba Libre! Cuba la amenaza fabricada. Hoy estoy espesito. Me he comido un pesqué. Ay, qué rico, hablando de gastronomía. He ido tempranito al mercado Rodríguez, 7 de la mañana. Ya, no he dormido toda la noche. Por eso yo no me despierto a esas horas. Pero he aprovechado y un pesqué. Ay, ha subido el pesqué 3 pesitos. Pero el plato más rico del mundo. Yo siempre he dicho que es la sopita de maní y después las costillitas de pacú frito de Puerto Varador, Puerto Almacén, a las afueras de Trinidad Beni. Pero después de hoy viernes, el plato más rico del mundo es pesque con el ajicito. ¡Ay, qué ricura, qué ricura! ¡Qué rico! Un saludo a los cuates de la Chacaltaya. ¡Cuba! La amenaza fabricada, porque todo esto es un invento, una patraña para fabricar mentiras. Vamos a contar mentiras, Trealara, es la canción de Donald Trump. Vamos a contar mentiras, Trealara, vamos a contar mentiras. Están fabricando una excusa para invadir Cuba. Y pronto llega el portaavión Nimitz, ahí el malecón. Le vamos a tirar una pedrada y va a ser la primera vez que de una pedrada se hunda un portaavión gringo. Toma, por debajito unos buzos van a ir y no cuento más. Shh, no cuentes, boludo, no cuentes. Cuba, la amenaza fabricada por los Estados Unidos, como hicieron con Irak, las armas de destrucción masiva. ¿Cuántas mentiras? En La Habana, hablando de La Habana, en La Habana, paréntesis, abrimos la escuelita de Contextos Salvajes. Cuba se independizó de los españoles a finales del siglo pasado, lo hablábamos ayer, 20 de mayo de 1902. ¿Cómo entraron? Y luego pasó a ser inmediatamente la república secuestrada, un protectorado gringo, a continuación, como es ahorita Venezuela. Ya vamos a hablar de Venezuela. Las maniobras de mañana sábado, ya, no te desvíes, céntrate, cuatito, ya. ¿Cómo pasó Cuba de ser colonia española a protectorado gringo? Los gringos fabricaron el famoso Rudolf Helms, era el jefe de los periódicos en los Estados Unidos. Ahí nació el amarillismo y el sensacionalismo. Tú, como decía el Rudolf Helms, yo te fabrico una guerra, tú tráeme una mentira, algo así era. Bueno, el caso es, quiero contar cómo los gringos entraron en Cuba a principios del siglo pasado. No les llamó nadie porque Cuba se había independizado del yugo racista genocida español a finales del siglo XIX. ¿Y qué se inventaron? Había un buque, el Le Havre, Le Couvre, y lo volaron
hablando de volar buques. Estaba en La Habana, en el puerto de La Habana, ahí cerquita del Morro y de la Cabaña, y le pusieron ellos mismos se pusieron un autoatentado, hicieron lo que ahora se llama una bandera falsa, una bandera negra, roja, ¿cómo se llama? Operación de falsa bandera, operación de falsa. Se nota que no leo un teleprompter, ¿no? Porque hay muchos, en las televisiones, mucha gente, qué bien habla ese cuate. No, está leyendo un teleprompter. Se nota que yo no leo, ¿no? Volaron un propio buque de ellos y le acusaron a los cubanos. Y ahí entraron y ocuparon, invadieron y fue la República secuestrada. ¿Por qué estoy hablando de esto? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial al principio era una guerra europea, era los nazis contra los países de alrededor de Alemania. ¿Cómo entraron los gringos? Bueno, los japoneses se aliaron a los italianos, la famosa la triple alianza, el eje, a la Alemania nazi, los Mussolinis, los nazis, fachos, fascistas de Benito Mussolini y el emperador Hirohito, los imperialistas japoneses. ¿Y los gringos cómo entraron? Ya sabían que los iban a atacar en Pearl Harbor los japoneses, lo sabían y no hicieron nada, sacrificaron a 2.500 soldados marines norteamericanos que murieron en esa base en el Pacífico, gringa de Pearl Harbor. En La Habana pasó lo mismo, ellos mismos se pusieron autoatentado y culparon a los cubanos, ¡pum!, y se entraron. Es decir, Estados Unidos viene fabricando mentiras como excusa para su injerencia imperial desde los siglos de los siglos, amén. Cuba, la amenaza fabricada. Lo que está pasando en Cuba es inaceptable y es una amenaza a los Estados Unidos tener un Estado fallido. Mientras Washington insiste en vender a Cuba como una amenaza extraordinaria, hay algo que no coincide con esta versión. La isla no ha invadido ningún país, no promueve guerras ni ocupa territorios. A inicios de 2026, Estados Unidos emitió una orden ejecutiva en la que califica a Cuba como una amenaza inusual, extraordinaria. Sí, suena a ese guión que ya muchos conocemos: culparte, incriminarte y luego, bueno. Cuba looks like it's ready to fall. I do believe I'm having the honor of taking Cuba. La narrativa oficial estadounidense busca vincular a la isla con actores considerados enemigos de Washington, a pesar de que Cuba no mantiene intervenciones militares en el extranjero ni posee antecedentes de guerras de ocupación o expansión armada. A lo largo de la historia, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado distintos pretextos para su política de hostilidad y bloqueo contra Cuba. Han ido cambiando con los años. En ningún caso han sido razones reales, verdaderas, han sido meramente pretextos para aplicar un diseño político. Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba no es un enemigo de los Estados Unidos ni quiere serlo de ningún modo. Con un bloqueo económico impuesto por más de 60 años por el mismo Estados Unidos, además de estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, la mayor parte de presencia internacional de La Habana ha estado asociada al envío de brigadas médicas, campañas de alfabetización y cooperación sanitaria en muchos países del mundo. Ese historial contrasta enormemente con la política exterior de Estados Unidos, marcada por saqueos e intervenciones militares desde Vietnam, América Latina, Irak, Afganistán, Libia y créanme, la lista sigue hasta la actualidad. La situación humanitaria en Cuba podría agravarse aún más e incluso colapsar si no se garantizan sus necesidades de suministro de petróleo. Expertos de la ONU han advertido que las medidas tomadas por Washington contra Cuba profundizarán el aislamiento financiero y comercial de la isla, dificultando el acceso a alimentos, combustible, medicamentos y recursos esenciales para la población.
Y ante los ojos de un mundo en constante cambio geopolítico, varios países se han unido para condenar la política de presión y asfixia de Estados Unidos contra la isla. Nuestras relaciones con Cuba tienen un carácter muy especial, tanto en lo político como en lo emocional. Para los ciudadanos de Cuba, Rusia significa mucho, pero para nosotros, los cubanos, son hermanos. En este sentido, los BRICS confirman la solidaridad con nuestros amigos cubanos. México buscará distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano. Como el pueblo de Cuba, que tiene ya más de 60 años de estar siendo amenazado con las invasiones. Pero el pueblo de Cuba es de los pueblos que ya le perdieron miedo al miedo desde hace mucho tiempo. La posición de Cuba ante este escenario ha sido clave. Ha dejado claro que no representa peligro alguno para Estados Unidos, pero que ante cualquier agresión militar ejercerá su derecho a la legítima defensa. Y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Cuba es un país de paz, pero si es agredido militarmente, ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias con el apoyo masivo del pueblo. Tomamos en serio, claro, siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos, aunque el calado de un portaaviones no le permitiría colocarse a la distancia de las costas de Cuba, que al parecer se ha comentado. Cuando un país con historial de invasiones señala como amenaza a una isla conocida por su solidaridad con el mundo, la narrativa merece al menos ser cuestionada. Ahora te pregunto, ¿quién representa realmente la verdadera amenaza? Ahora te pregunto, ahora te respondo. Uy, la verdadera amenaza, compañero, tengo una larga lista. Verdadera amenaza, Netanyahu, verdadera amenaza. Itamar Ben-Gvir. Es el Strepovich, el otro ministro nazi del gabinete de Netanyahu. Donald Trump amenaza, ya llevo 3. Marco Rubio, 4. La política exterior de los Estados Unidos desde que nacieron, o casi, la doctrina Monroe. Desde 1824 es la doctrina Monroe, ya voy 6. El cuate que apretó el botón para tirar las 2 bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima en agosto del 45, ese sí que era una amenaza. El cuate que me transportó la bomba, el que la metió al avión, el piloto, el que le dio al botoncito, el presidente que autorizó, el pinche Oppenheimer que construyó la bomba. ¿Cuántos voy ya? Tengo amenazas, todos los títeres y payos y lacayos habidos y por haber del mundo, esos ya suman 300.000 millones, 400.000, 8. Ante esta nueva amenaza afrenta de los Estados Unidos, intentando secuestrar, ya secuestraron a un presidente, a Maduro, y ya asesinaron a un líder supremo de otro país, Ali Jamenei, el ayatolá, ahora también quieren secuestrar a Raúl Castro Ruz, 94 años tiene. Déjate joder, 94 años, ¿qué es? ¿Que no pudieron con Fidel y ahora van por su hermano? Bueno, han hablado los chinos. Ni hao. Habla la República Popular China, que está en contra de este tipo de amenazas, extorsiones y chantajes mafiosos, porque Estados Unidos no tiene un gobierno, Estados Unidos tiene una mafia, porque es la mafia que te toca tu tiendita de barrio, o me pagas o te cierro la tiendita, y cobran impuesto mafioso. Eso es los Estados Unidos. Estados Unidos no es un país, es una organización terrorista, hablan los chinos. Nos oponemos al abuso del proceso judicial, declaró a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Yacún, en una rueda de prensa. Estados Unidos debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza. China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de la soberanía nacional y la dignidad nacional y en oponerse a la injerencia externa, añadió. Como se sabe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el expresidente Castro, a quien señala como uno de los presuntos
presuntos responsables del derribo de aviones de la Organización de Exiliados Cubano-Estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. El departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en X en el que rechazó la acusación de Washington. Estaba hablando yo antes en la editorial Salvaje y Contestataria. Pes que no, parece que he comido ají de lengua hoy. Pero no hay lengua, así que nada, ají con ají. Hablaba yo de la marcha que ha habido esta mañana en La Habana ante la sección de intereses de los Estados Unidos por el Malecón, que es el sitio donde se concentra el pueblo cubano para las marchas antiimperialistas. Y ahí se ha dado a conocer este lindo documental llamado Raúl es Raúl. 7 minutos hermosos que compartimos con toda la audiencia salvaje y contestataria. Es una persona osada, es una persona revolucionaria, lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente, esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. General de Ejército es un hombre de familia, un hombre de sentimiento. Está la anécdota de Lina, la foto que tenía de Fidel allá en su casa, que sale Urrutia al lado, y cuando Urrutia luego traiciona, ella quita a Urrutia y pone una foto de Raúl y dice, este es el que no lo va a traicionar, su hermano nunca lo va a traicionar. Más que hermanos de sangre, fueron compañeros de lucha. La lealtad que Raúl le ha tenido a Fidel es increíble, eso. Un segundo que nunca quiso ser primero. Un respeto y una fidelidad increíble a su hermano. Y una admiración tremenda, un cariño que se desborda cuando habla de Fidel. Él tenía una gran admiración y lealtad a Fidel. En algunos momentos lo percibía como el amor del hermano que estaba cuidando al hermano que él apreciaba de una manera muy especial, pero también él estaba cuidando al líder, al máximo líder de la revolución. Coincidimos en el 90 cumpleaños de Fidel, o sea, Fidel fue a su cumpleaños y a su lado estaba su hermano, como siempre, ¿no? Pero yo tuve la curiosidad de estar también pendiente de la reacción de Raúl a todo. Y era todo el tiempo, pendiente de la felicidad de su hermano. Se reía no solo de los chiquiticos que estaban haciendo, sino se reía también a plenitud con la felicidad de su hermano en el cumpleaños de su hermano. Y si hubiera que resumir algo de Raúl, yo insisto en su humildad, en su modestia que solo una madre pudo avisorar cuando lo nombró precisamente Raúl Modesto. Raúl personalmente se reunió con ella y le dijo, mira, vas a verlo después de mucho tiempo, transmítele nuestro apoyo, transmítele la certeza de que seguiremos luchando. Y le dijo, es más, cuando entres a la prisión, coge su estrella de héroe y póntela en la ropa, que ellos no saben lo que es. Y Ariana le dijo, general, ellos los hicieron héroes, pero todavía no tienen la estrella. Y le dijo, no. Y dijo, bueno, llévale la mía. Y se la quitó y se la dio. O sea, cuando ella regresa, se la da 2 veces. Le dice, no, quédate con esa, que esa tiene historia. Y esta. No solo es un líder, no solo es un guía indiscutible, sino también que es un ser dotado de una sensibilidad especial. De verdad. Me emociono porque tú sentías el cariño ese se siente de lejos. Yo he tenido el privilegio de que en lugares me ha destacado. Lo pillo, cómo te sientes, te estaba buscando, cómo estás. Eso para mí ha sido lo más grande que me pasó en mi vida. Y fuimos allí al pequeño lugar de la colmenita y nos sentamos allí a ver Abracadabra. Y todos lloramos. Y cuando terminamos, él nos explicó por qué estábamos ahí.
era para que aprendiéramos a ver la esencia de los problemas, la esencia de las cosas. Y el texto más o menos que la maestra Abracadabra dice que una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. Aunque no se vea mucho, es lo más importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Su amor y entrega a mi mamá, su amor, su respeto por mi mamá, y algo que siempre que me emocionó mucho fue verlo cuidarla. Cómo cuidó a mi mamá, el modo en que él honra su memoria. Es muy bonito y bueno, también me lo llevo de lo que él me ha dejado en la vida. Que él en su despacho, junto a las imágenes de Martí, de Gómez y de Maceo, tiene una foto de Ñico López y una foto de José Luis Tasende. Lo que quiere decir que Raúl es un amigo profundo. Raúl es una persona que durante toda su vida ha defendido, ha mantenido y ha sido leal a toda la memoria y a toda la amistad que vivió con sus compañeros de lucha. Que fue como un hermano para mi hermano José Luis. Y es donde se crea el compromiso ese que él le pide, por favor, que si él caía en la lucha, que él siempre se ocupara de Temis, ¿no? Y así ha sido, que sigue siendo su compromiso eterno. Como jefe, ha sido un jefe muy humano. Siempre ha tenido presente y nunca olvida el día del cumpleaños de sus subordinados, o el día de la mujer, o el Día de las Madres, con una postal, con una palabra, con una felicitación. Para mí, para la Colmenita, los estadios más altos de la especie humana se clasifican en dos personas, los niños y los guajiros. Donde está la verdad, para mí es los niños y los guajiros. Y Raúl, para mí, siempre yo lo he clasificado desde Virán como sigue siendo un niño guairo. Como un niño que es un niño grande, bromista, porque siempre está haciendo chistes y entonces va mezclando un cuento con otro y va viendo un niño y le dice, ¿tú te pareces a no sé qué? Y de ahí saca un cuento. Es como un familiar, un abuelo, un tío. Una luz. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Caimanera es la primera batalla. ¿Cómo era? Caimanera es la herida por sus costados, la de héroes caimaneses, la que ha visto tantas veces sus hijos asesinados. Me he acordado, este programa va en homenaje, en tributo, allá donde se encuentre. Está con nosotros aquí en la lucha a mi compañero, hermano y amigo del alma, Raúl Soruco del Carpio, que nos dejó hace unos años. Ahí está con la polera de los 90 años de Fidel. Raúl, allá donde te encuentres, este programa es para vos. Raúl Palestino también le decían en las redes sociales. Cuba es Raúl y Cuba también es Raúl Soruco del Carpio. Su papá fue embajador boliviano en la República Islámica de Irán. Ese datito no lo sabías. Trump otra vez contra Cuba. Son solo ánimos de venganza, nada más que eso. Nos lo cuenta Néstor Prieto y nos lo explica mucho mejor que yo el compañero Néstor. Imagina que aviones extranjeros entran en el espacio aéreo de Estados Unidos para lanzar panfletos contra Donald Trump y llamar a una sublevación popular. Imagina que lo hacen casi 30 veces,
que están financiados por agencias de inteligencia extranjera y que las mismas organizaciones preparan atentados contra hoteles y fábricas estadounidenses. No hace falta imaginarlo, pasó, pero al revés. Pasó en Cuba en los años 90 y Trump lo está reviviendo ahora para preparar otra guerra. Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos en Miami, sobrevoló el territorio cubano durante años. Panfletos contra el gobierno, llamadas a una rebelión y vuelos de provocación cerca de objetivos militares. La propia Agencia de Aviación Civil estadounidense propuso retirarle la licencia a su líder, José Basulto, en 1995, y Cuba denunció reiteradamente los vuelos como una violación de su soberanía. Washington no hizo nada. 30 años después, el Departamento de Justicia de Donald Trump ha acusado e imputado a Raúl Castro, de 94 años de edad, por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. El guión ya lo vimos: las armas de destrucción masiva en Irak, las supuestas armas nucleares de Irán o más recientemente el narcoterrorismo del que se acusaba a Maduro. Y las comparaciones son odiosas. Desde septiembre de 2025, Donald Trump ha mandado atacar más de 35 supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 140 muertos de varias nacionalidades. Algo que Naciones Unidas ha denunciado como ejecuciones extrajudiciales, esto sí. Pregunta sincera: si Raúl Castro debe de ser juzgado por ordenar derribar avionetas que llevaban años violando su espacio aéreo, ¿qué habría que hacer con quien está ejecutando a más de 100 personas en aguas internacionales, sin juicio, sin pruebas y sin autorización del Congreso? Y buena pregunta, buena pregunta. Habría que ponerlos a todos en un nuevo juicio Nuremberg 2.0. Hace poco han dado en la Cinemateca Boliviana una película sobre Nuremberg. Y necesitamos nuevos juicios Nuremberg, porque hay mucho criminal de guerra suelto. Hablábamos de la marcha de hoy viernes por el malecón de La Habana. Van a ver qué cielo azul caribeño habanero tan lindo hacía hoy viernes en La Habana, Cuba. Radio Reloj da la hora. Son las 15 horas con 33 en todo el archipiélago cubano. Radio Reloj da la hora. Es la misma hora que en el estado plurinacional da Bolivia. Escuchamos a la compañera Marilyn, una de las miles y miles de marchistas que ha estado hoy viernes tomando el sol rico y diciéndole a los gringos que no le tenemos miedo, carajo. Y para el mundo entero, mi Cuba es libre, mi Cuba es alegre, mi Cuba es pacífica. Señor mío, usted permite que venga alguien y la agreda dentro de su casa y le cierre la puerta para no pedir auxilio. Eso es lo que acontece en mi Cuba linda. No permitimos la agresión de nadie, no permitimos la extradición de nuestro general. La memoria es histórica. Rescatamos de las entrañas de los Estados Unidos a un niño, Elian. ¿Podemos olvidarlo? ¿Podemos permitir que salga de nuestro país nuestro general, que con 12 hombres en la sierra dijo: ya tenemos para vencer? No queremos la guerra, queremos que el pueblo norteamericano, queremos que toda América Latina y el mundo entero escuche y se levante y denuncie el asesinato masivo, silencioso del gobierno de los Estados Unidos y de digo yo que es una lacra. No, son personas enajenadas mentalmente por el odio. No hay derecho para ensangrentar a este país. Miren este sol que me alumbra, miren mis calles, miren los niños que juegan y ríen. No tenemos todo el lujo ni la tecnología del primer mundo, pero tenemos la dignidad de ser madres, hermanas, de vivir y de luchar por la paz del mundo. Lamentamos y pedimos 1000 perdones a los pueblos de Asia, a Palestina, a Irán, a los hijos de las Islas Malvinas, a los hijos de Panamá, a los hijos que han muerto dentro del propio Estados Unidos. Pedimos perdón a esas madres que hoy lloran a sus hijos porque no queremos una guerra. Pero firmes decimos, si entran en mi Cuba, no van a recoger flores, no van a recoger un pueblo boca abajo, ni sumiso. La dignidad, desde el Indio Puey hasta la actualidad, nos representa. Gracias a ustedes por permitirme
expresar mi voz de dignidad y apoyo a mi revolución, a mi patria y al mundo que quiere la paz. Gracias. Gracias, Marilyn, compañera. Esa es la voz de las mujeres revolucionarias. Marilyn Monroe era la ambición rubia, le decían a Marilyn Monroe. Nuestra compañera Marilyn, cubana, es la dignidad negra de las hermosas mujeres negras de Cuba y de La Habana. Que vengan, que no van a recoger flores precisamente. Y de una mujer cubana a otra. Barbie le dicen. Bárbara Betancourt habló en la televisión cubana, entrevistada por la televisión cubana en el exterior. Se llaman Canal Caribe. Más mujeres, más voces de Guarmis valientes. Cuba se respeta. Que se veía venir porque lo habían estado hablando, pero que se veía venir desde hace muchos años. Ellos tenían engavetado este show hace tiempo, no habían tenido oportunidad, no le habían dado el chance de llevarlo a la práctica y ahora, en una fecha muy señalada para ellos, una fecha que celebran los anexionistas, ¿no? Los que vieron con buenos ojos cómo escamoteaban la independencia lograda al filo del machete en la manigua, aquellos que llegaron desde el norte. Y ellos siguen pensando con esa idea, ese sentimiento anexionista, que el 20 de mayo se celebra. Y una de las celebraciones que le dedicaron fue justamente esta perversa y infame, además, acusación, que nada tiene que ver con la justicia. Por supuesto. Menos Todavía con la verdad. Y sí mucho con la política de la actual administración estadounidense hacia Cuba o contra Cuba, quizás sea mejor decir que contra Cuba que hacia Cuba. ¿Y parte justamente del desconocimiento de la verdadera historia de Hermanos al Rescate? No creo que parta del desconocimiento. ¿Es de mucho más atrás? Mira, hay es un compendio de cinismo, de hipocresía, de falsedades. Nosotros no tenemos en este minuto que estar hablando de la historia de Hermanos al Rescate. Claro. Yo los invito, el que tenga posibilidad, ponga Hermanos al Rescate, y salvo alguna otra alusión de que es una organización humanitaria que era para salvar a los balseros cubanos, ese fue el último barniz que intentaron darle, pero el propio presidente, director, qué sé yo cuál era el cargo de Basulto, hay que ver las declaraciones que ha dado Basulto. Él mismo se precia de decir que era un producto de la CIA. Claro. Además tenía antecedentes de violencia, de ataques terroristas contra el litoral cubano. Es decir, eso no lo inventó nadie. Hay una historia más que probada de que la provocación era sobre, no solo las aguas territoriales, era sobre La Habana. Ellos salían, se hacían videos. Hay videos. Hay videos. Felices, mira qué bonita se ve La Habana desde aquí, el litoral, la parte de la Mejeira. Es decir, eso no hay que seguir hablando del asunto. Incluso para la gente más joven yo le digo que busque los acontecimientos de esa jornada. Pero ¿qué es lo que pasa? Están armando un expediente contra Cuba. Se ha denunciado en los últimos días el canciller, el presidente cubano. Y esto venía muy bien. Este tipo de show que no es nada nuevo, es tratar de ir contra una figura que además todo el mundo ha salido a respaldar. Habrá quien te ponga asideros en cualquier disparate, generalmente visceral, movidos por el odio, que puedan decir, pero realmente ayer, por ejemplo, cuando el equipo de prensa salía a la calle a hacer el Voz Populi, otras veces la gente está remisa y sin embargo no. Y cuando el que pasaba por al lado oía de qué estaban hablando, se quedaban porque también querían dar su opinión. Y entonces eso es algo muy significativo. Arlín esta mañana decía en Chapeando, es que están agrediendo al abuelo, al más viejo de la familia, al que sigue siendo un símbolo. Y eso es lo que pasa en términos, digamos, que sentimentales, pero en términos objetivos no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. Pero además, si se lleva ante la justicia, eso no tiene manera de probarse. Hay documentos que obran en poder de las autoridades estadounidenses que sí cuentan bien la historia de lo que pasó. Y sí estaban advertidos porque lo habían hecho más de 25 veces. Y sí lo estaban. En estos días, en estas últimas horas, hemos levantado el reel de Fidel en que está diciendo, bueno, claro. Y si eso se lo hacemos a Washington, ¿qué es lo que pasa? ¿25 veces van a esperar para derribar un avión? No.
desde el primero, lo hubieran hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Como te decía, que están armando un expediente contra Cuba. Y esto es un pretexto más. Había que ver además con el cinismo con el que están haciendo referencia a la situación que vive Cuba. Ayer hubo un mensaje. Lo expresó así Marcos Rubio. Sí. Es un mensaje que desconoce toda esta historia y que utiliza, por supuesto, elementos que están servidos desde la mentira. Bueno, es una pieza, el mensaje es una pieza de falsedades, de cinismo y de hipocresía, realmente. Hay temas que a veces buscan un elemento que pueda ser cierto. Habla de los apagones en Cuba. Y dice que en Cuba hay apagones hace muchísimo, y es verdad, en Cuba, pero no con esta intensidad, no en la proporción en que están actualmente. Dice que vivíamos del petróleo que nos regalaba Venezuela. Eso es falso. Y ha sido una matriz que la repiten y la repiten, es falso. Había un convenio de cooperación en virtud del cual se prestaban servicios médicos, y aquí hay muchísima gente que sabe cómo era el trabajo de los médicos cubanos y el personal de la salud en general, no solo médicos, en Venezuela como en cualquier otro país. Abnegado en las zonas más recónditas, donde hiciera falta, ahí estaba la Brigada Médica Cubana. Y eso, bueno, fue un convenio entre dos estados soberanos e independientes que decidieron pagar con petróleo los servicios médicos que prestaba Cuba. Bien, eso es una realidad. La segunda, no era gratis entonces, porque había una... ¿Qué pasó? ¿El resultado del convenio? Que además estuvo afectado en los últimos años, fundamentalmente en los 2 últimos años con el régimen de sanciones que impusieron a Venezuela, se vio afectada su industria petrolera y Caracas se vio imposibilitado de cumplir en los plazos acordados la entrega de petróleo a Cuba. Pero los médicos cubanos seguían ahí. Y siguen. No solo seguían, siguen ahí. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir que era si, por ejemplo, cuando pasó el 3 de enero, el secuestro ilegal del presidente Maduro y esa agresión contra la soberanía venezolana, desde el 3 de diciembre no llegaba un barco de petróleo a Cuba? Eso es de una parte, en lo que concierne a lo que decían en relación con Venezuela. Pero Cuba está sometida a una serie de, a mí no me gusta decir sanciones porque Cuba no ha hecho nada para que las sancione, de medidas, de acciones arbitrarias e ilegales de Estados Unidos, como incluirnos en una lista de países patrocinadores del terrorismo que le cerró la posibilidad a Cuba de acceder a créditos que los utilizan todos los países del mundo, incluso desarrollados, cuando quieren hacer una inversión importante. ¿Cómo Cuba va a comprar una termoeléctrica? ¿Cómo Cuba va a comprar insumos para una termoeléctrica si no tiene ninguna línea de crédito que le respalde financieramente ese proceder? Cuando consigue algún dinerito, ya lo saben, muchos de nosotros que hemos estado en el exterior y hemos llegado a un banco a cambiar dinero con un pasaporte cubano, nos dicen que no. Incluso en países amigos de Cuba, países amigos, precisamente por estas medidas. Justamente. Entonces, la gente a veces se marea y todo el mundo estamos muy incómodos con los apagones, porque en este minuto nadie se está salvando de los apagones. Por mucho que digan, nadie se está salvando de los apagones. Pero los apagones tienen una historia. Antes había apagones, pero no con esta intensidad. Ahora ha llegado Marcos Rubio a decir, fue uno de los primeros elementos de su mensaje de ayer, que no hay cerco petrolero. Bueno, ya que ellos digan que no hay bloqueo, ya es un deporte, ya ellos lo dicen. Pero ¿y la orden ejecutiva entonces? Bueno, no sé, como si alguien no pudiera googlear petróleo, Cuba petróleo, a ver qué es lo que va a salir. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué va a salir? Babi, hablabas de Venezuela. Hay en los medios una matriz también insertada equiparando posibilidades de lo que podría ocurrir ahora con Raúl y buscando una similitud con lo sucedido con Maduro. ¿Puede establecerse esa similitud entre Venezuela y Cuba en ese aspecto? Bueno, ellos la pueden establecer. En función de la agresión. Ellos la pueden establecer. Pero no es ninguna bravuconería. Son escenarios diferentes. Claro. Son escenarios diferentes. No nos corresponde a nosotros estar evaluando que por qué Venezuela hizo o dejó de hacer. Nosotros sí sabemos lo que va a pasar aquí. Y yo creo que ellos también lo sospechan. De todas maneras, yo no estoy diciendo que van a morder el polvo de la derrota, que vamos a ganar, porque ellos tienen realmente tecnología, tienen capacidad de fuego, tienen muchísimas cosas, pero no va a ser un paseo. No va a ser un paseo por millones de razones, que yo creo que cada cual individualmente sabe cuáles son. Pero de eso incluso es mejor ni hablar, porque de eso es también parte de la guerra mediática. Tener a uno pensando que lo van a agredir, tener a uno pensando que si hay un portaaviones por aquí, un portaaviones por allá. Que es de hecho una preocupación real hoy del pueblo cubano. Claro. Porque es que una de las aristas
de la agresión contra Cuba es esa campaña mediática, esta guerra cognitiva de descrédito de una parte contra todo lo que pasa en ese país, de ridiculizar, sí lo dije bien, o me comí una sílaba, no sé, bueno, bien. De dejar en ridículo, poner en ridículo los esfuerzos que hace Cuba como alternativa a los apagones, los esfuerzos que hace Cuba para seguir desarrollándose pese a todo, el cartelito de Estado fallido, todo eso es una matriz que siguen además incrementando. Y apelando también, Babi, a la desestabilización emocional. Están jugando con las emociones también. Claro, y con las preocupaciones de la gente, que pueden ser legítimas, aprovechándose, tienen el caldo de cultivo de los apagones, que la gente está incómoda, con muchísima razón estamos incómodos todo el mundo, y entonces ahí es donde y ayer decía que bueno, que ellos no son responsables, que es un gobierno que está maniatado, realmente, que no tiene ninguna posibilidad, que le han limitado en exceso su capacidad de respuesta, pese a lo cual hay estabilidad en el país y hay vitalidad en los servicios que hay que con carencias, con dificultades, pero el país se ha mantenido funcionando, hay un orden institucional que sigue funcionando, y yo creo que eso es lo que más les molesta. Yo creo que ellos calculaban que para esta fecha no íbamos a estar en estas condiciones, y por eso te digo, ellos harán sus cálculos, que nosotros sabemos cómo responder. Babi, tú que trabajaste con él, que lo tuviste bien de cerca durante tanto tiempo, ¿qué crees que diría Raúl en esta situación? Bueno, él lo dijo cuando anunció su suerte de despedida, que mientras viviera iba a mantener el pie en el estribo. Así que también él podrá estar preparando su respuesta. Yo no tengo la menor duda. Minutos ha durado. 11 minutitos hemos estado con Barbie. Hemos pasado de Marilyn a Barbie. Buenísima. Una compañera cubana muy cercana. Trabajó mucho con Raúl Castro. Y hablaba Barbie de esos mitos que se han construido, mitos / mentiras, acerca de la dependencia petrolera de Cuba. Cuba, bajo el bloqueo, tiene petróleo y lo refina y abastece más o menos a lo que Cuba necesita, la mitad de lo que necesita. Otros hablan de 27-30%. Mirko Casale, ahí les va. Russia Today nos va a hablar de estos mitos, mentiras, mitos es un eufemismo, de las mentiras que hay sobre Cuba, especialmente en el tema petrolero. No son pocos los mitos y distorsiones que, por puro interés, rodean la realidad cubana. Y uno de los más sostenidos es que la isla no tiene ninguna capacidad energética propia y la poca que tiene la consigue mendigando por aquí y por allá. Pero lo cierto es que Cuba tiene yacimientos petrolíferos en su territorio y extrae su propio crudo en unas cantidades que sorprenderían a más de uno. Así que hoy hablaremos de distorsiones mediáticas y además energéticas. Ahí les va. Desde hace décadas Cuba extrae petróleo. Obvio, no es una potencia mundial en la materia, pero como referencia tal vez les llame la atención saber que extrae más crudo que, por ejemplo, Países Bajos, Bolivia, Yemen, Polonia o esa colonia gringo-europea que se hace llamar Israel. Entre las islas del Caribe y Centroamérica como conjunto, solo Trinidad y Tobago supera los números cubanos a este respecto. Para ser concretos, en promedio de años recientes, hablamos de unos 40.000 barriles diarios, según fuentes estadounidenses, por cierto. Claro, nada que ver con las cifras de gigantes energéticos regionales como Brasil, México, Venezuela y demás, pero ahí les fue un primer dato interesante para romper ciertos mitos malintencionados. Obviamente con esto no queremos decir que Cuba goce de una envidiable situación energética, para nada, que algunos se ponen nerviosos a las primeras de cambio. Volviendo al petróleo cubano, las reservas probadas, es decir, el crudo potencialmente extraíble, se estiman, según diferentes estimaciones, en más de 100 millones de barriles. Lo que ocurre es que el tipo de crudo de la zona, situado sobre todo mar adentro y en tierra firme al norte de la isla, es del tipo pesado o ultrapesado, muy viscoso y sulfuroso, lo que requiere de técnicas especializadas para su refinado. Esta dificultad hace que sea menos atractiva su explotación,
tanto a nivel nacional como para compañías extranjeras, por todos los pasos intermedios extra que se requieren entre extracción y combustibilización, y encarecen el producto final, en contraste especialmente con países de crudo ultraligero como los del Golfo Pérsico. Pese a estas dificultades y otras de las que a los Washington Leavers no les gusta hablar, incluso las condiciones actuales de arremetida en el bloqueo impuestas por la administración Trump, en meses recientes la producción nacional sostenida ronda los 24,000 barriles diarios. Es más, hace unas pocas semanas, medios cubanos anunciaron que una refinería de Santiago había conseguido procesar crudo pesado nacional mediante un sistema desarrollado también nacionalmente a manos de especialistas cubanos del Centro de Investigaciones del Petróleo, produciendo derivados como diésel, fuelóleo y nafta, lo que podría contribuir a paliar algo las limitaciones del país en el aspecto energético. Y es que la producción nacional de crudo en Cuba no basta para cubrir las necesidades energéticas de la nación, algo que no solo ocurre en la isla, sino en los propios Estados Unidos. Ambas naciones, cada una con sus respectivas realidades, no logran extraer tanto petróleo como el que consumen y se ven obligadas a importarlo, con el nada menor detalle de que a una nadie le impide hacerlo y a la otra sí, pero ya vamos con eso en unos minutos. Porque ahora corresponde romper con otro mito, el de que el crudo que Cuba importa es regalado por otros gobiernos o aliados de la isla. Por poner un ejemplo, entre 2022 y 2024, la isla importó petróleo refinado de empresas de Italia, Bélgica, Francia, Países Bajos, entre otros varios países poco o nada sospechosos de aliados del régimen cubano. Y lo hizo pagando según contratos comerciales al uso. El que fuera uno de sus principales surtidores de crudo durante 2025, México, también lo hizo mediante contratos comerciales al uso, como hace con cualquier otro país. Así lo explicó el CEO de la petrolera estatal mexicana, Pemex, al evaluar el ejercicio fiscal de ese año. Como ven, nada de limosnas lastimeras, petróleo a cambio de dinero, nada extraordinario. Ya sé, Venezuela. Pues el caso de Venezuela, por más que algunos se empeñen en decir otra cosa, nunca fue tampoco petróleo regalado. En primer lugar, porque se trataba de precios subsidiados, que no es lo mismo que gratuitos ni regalados. Y ojo, no subsidiados a cambio de nada. Durante ya más de 2 décadas, las misiones médicas cubanas han venido ofreciendo sus servicios de manera gratuita a la población venezolana en casi cualquier rincón del país que se puedan imaginar. Yo mismo recurrí a ellos en un par de ocasiones cuando vivía allá, además de toparme los módulos de la llamada Misión Barrio Adentro en sus diferentes niveles de atención, desde la más básica hasta la clínica hospitalaria, por donde uno menos podía esperarse. Es decir, el petróleo venezolano surtido a Cuba durante todos estos años no se entregó envuelto en paquete y con un lazo, sino a cambio de una combinación de transacciones monetarias y de servicios médicos del lado cubano. Los casos de petróleo gratuito entregado a Cuba son excepciones extraordinarias, como la llegada de un buque ruso en meses recientes con un cargamento de 700,000 barriles a bordo a modo de donación. Algo tan extraordinario que, de hecho, copó titulares durante varios días en su momento. Es decir, con datos en la mano, Cuba no es ninguna menesterosa incapaz de nada que va por ahí mendigando energía. Extrae y procesa una parte de ella e importa, pagando con dinero o servicios, la restante. Pero entonces, ¿por qué la isla padece de tantos problemas energéticos, con grandes limitaciones en la distribución de gasolina y enormes cortes eléctricos a causa de la falta de combustible con el que alimentar las centrales termoeléctricas? Pues la verdad es que la respuesta es tan obvia que hasta da un poquito de pena tener que explicarla. Porque hay que ponerle bastante creatividad a los argumentos para no relacionar directamente el hecho de que esta brutal crisis energética, la más aguda de los últimos 30 años, justamente se disparó cuando la administración de Trump impuso un bloqueo marítimo que impide totalmente que entre petróleo a la isla o que salga para ser refinado en otros lugares. Es decir, el principal problema energético de Cuba no es que no quieran ni puedan hacerse cargo del tema y por eso pidan petróleo gratis, en absoluto. Nunca lo ha sido. El principal problema energético de Cuba son las medidas coercitivas ilegales impuestas por la Casa Blanca contra la isla,
que siempre han dificultado sus operaciones petrolíferas, cerrando su acceso a determinadas tecnologías o potenciales socios, una lenta asfixia con décadas de existencia llevada al paroxismo en meses recientes. Una imposición externa que no solo explica muchos de los problemas energéticos cubanos, sino, más allá, muchos de sus problemas en general. Se nos congeló el Merco, nos están saboteando, nos están saboteando. No será Cuba la estrella número 51 de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, United States of America. Ahorita vamos, nos trasladamos. Noticia de último momento, conexión en vivo y en directo, tenemos las imágenes, nos vamos a la White House, no, nos vamos a la Blonde House. Blonde significa rubio. Nos vamos a la casa de Rubio, a la casa de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados, Marco Rubio, perdón, se me lengua la traba. Nos vamos hasta la Casa Blanca, digo la Casa Rubia, declaraciones en exclusiva para Contextos Salvajes del canciller de los Estados Unidos. Nos va a explicar en 5 fases cómo van a invadir a Cuba. Adelante, Marco Rubio, digo, Mr. Blonde. Hola a todos, ¿están listos para aprender hoy? Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. Es más fácil de lo que parece. ¡Vamos! El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia. ¿Y qué pasa cuando no hay luz? La gente se enoja. Y eso es lo que queremos. El segundo paso es muy importante. No aparecer. Cortas el combustible y te quedas callado. Dejas que la gente sufra sola. 25 horas sin luz, sin agua, sin medicamentos, y ellos van a pensar que es culpa del gobierno cubano, que es un poquito nuestro plan. El tercer paso es mi favorito. Cuando ya están bien desesperados, llegas con la ayuda. Wi-Fi gratis, comida, medicamentos, Starlink por 2 años. ¿Que fuiste tú el que cortó el combustible de los hospitales? Eso no importa ahora. Ahora eres el bueno de la película. ¿Ven qué fácil? El cuarto paso. Necesitas un incidente. Algo que justifique lo que ya querías hacer de todas formas. Puede ser un dron, un supuesto plan de ataque. No tiene que ser muy creíble. Solo tiene que llegar justo cuando más lo necesitas. En Irak fueron armas de destrucción masiva. Después dijeron que no había nada, pero ya estábamos adentro. Así funciona. Y el quinto paso, el portaaviones. Llegas aquí en yardas de la costa, grande, imponente, con muchos cañones. Y dices, hemos venido a liberarlos. Que nadie pidió ser liberado. Eso no importa, para eso estaban los pasos del 1 al 4. Así que ya saben. Paso 1, cortar el combustible. Paso 2, esperar que sufran. Paso 3, ofrecer el Wi-Fi. Paso 4, inventar el pretexto. Paso 5, llegar con el barco. Y si alguien te preguntó qué estás haciendo, le dices que es por la democracia. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, siempre hay que defender la libertad, aunque tengas que apagarla primero. Se hacía la burla porque Marco Rubio, que es cubano y su familia fue expropiada, sus propiedades por la revolución, a propósito habla mal castellano para parecer más gringo. Y así es la gusanera. Nosotros nos vamos recordando a nuestro Raúl y diciendo que Raúl es Raúl, Raúl es Cuba, y tomando agua salvaje y contestataria, el mejor antídoto antifascista. Allá, salud para la Pachamamita. Volvemos el lunes, Tincuna Camacachun.